El señor Ignacio Alberto Henao es un colombiano que nació en la ciudad de Medellín. Es un académico egresado de la Universidad de Antioquia, como ingeniero químico y dedicó la mayor parte de su vida a la docencia. En 1970, en sociedad con Darío Uribe, publicó el libro Monedas de Colombia, un primer intento de catalogación de la moneda republicana colombiana. En 1995, en la celebración de los 125 años del Banco de Bogotá, fue publicado por esta entidad su libro Panorama Histórico de la Moneda Colombiana. Y asimismo, en 2003 lanzó la primera edición del catálogo Fichas de Colombia. Y en 2005, el Banco de la República comisionó su libro titulado Billetes de Colombia en la época del Banco de la República, 1923-2006, que se hizo público en el 2006. El señor Ignacio Henao fue miembro fundador de varias agrupaciones numismáticas de su ciudad natal y por unos 20 años, desde 1994, fue asesor numismático del Banco de la República, trabajando activamente en la creación del Museo de la Moneda que aperturó el banco en la ciudad de Bogotá. Además, el señor Ignacio también dirige dos blogs, el blog de fichas de Colombia.blogspot.com y filonumis.blogspot.com. Bienvenido, señor Ignacio. Muchas gracias por todas estas flores. Bien merecidas. Pues yo les contaba ahora que realmente pues yo durante muchos años guardé fichas. No sabía cuáles eran colombianas y cuáles no eran. Simplemente no eran monedas, pero se parecían mucho. Entonces me llamaban la atención. Había unas más bonitas que otras, entre otras cosas. Yo recuerdo que la primera ficha que compré, aún todavía sin saber qué era eso, fue la que está en todo el centro de la segunda edición, la grande que tiene un sol ahí. Esa que no es tan grande la ficha. El tamaño real de esa ficha es como la que está encima. La que está encima es el reverso de esa ficha. Aquí está ampliada, pues simplemente porque me pareció que era un buen centro para la portada del libro. En todo caso, esa fue la primera que yo compré. No ha sido una ficha muy rara realmente. Cuando yo la compré, que se la compré ahora hablaron de Darío Uribe Trujillo, Darío pues era medio coleccionista y medio comerciante y alguna vez le vi yo esta ficha y le dije, esta ficha me gusta, con ese solecito. ¿Será que de pronto tienes alguna para vender? Me sacó mis recuerdos, 6 o 7, 8, para que escogiera una, la que quisiera, y la compré, todavía la tengo. Pero aún sin saber qué era eso. Durante mucho tiempo, pues, la puse en el álbum junto con las monedas, pues, porque realmente no tenía un álbum de fichas. Y entonces pasó el tiempo y hubo finalmente pues dos cosas que cambiaron mi modo de pensar y me hicieron cambiar mi idea sobre las fichas. Pues yo no pensaba que fuera nada precisamente despreciable, sino que no sabía que era eso. Entonces, y fueron, en primer lugar, la aparición del catálogo de Enrique Bernal, que se llama Fichas de Colombia, Numismalia, que salió por allá tal vez en 1980. Ese catálogo, que es pues básicamente una lista pues de lo que iba recopilando Enrique, pues sin mucho orden y más o menos pues incluyendo muchas cosas que yo pensaba, no, esto no debería estar aquí, pues llaveros y cosas así. Sin embargo, en un momento dado, después de criticarlo mucho mentalmente, llegué a la conclusión, no, cada uno hace su catálogo pues a su gusto. Entonces, si yo quiero un catálogo distinto a este, pues ¿por qué no lo hago yo? Y entonces de ahí salió la primera edición, muchos años después, entre otras cosas, en el 2003. Que recuerden que el libro de Enrique Bernal, que me imagino que lo conocen, pues Enrique Bernal es casi que venezolano. Realmente Enrique es bogotano, nació en Bogotá, pero creo que ha vivido casi toda su vida en Venezuela y fue por muchos años profesor de la Universidad de Caracas. Él es ingeniero eléctrico y creo que ingeniero electrónico, no sé. Varias veces tuvimos oportunidad de conversar cuando iba a Bogotá
y charlamos mucho y le conté esta historia. Le dije, bueno, tu libro fue el que me hizo hacer el libro, pero la razón fue que no me gustó el tuyo. Y entonces le dio mucha risa, porque realmente él vio que yo no se lo estaba criticando, que era simplemente pues reconociendo que cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Como decíamos ahora, o como decía yo ahora del libro de Garriga, que él tiene las fichas organizadas por formas, que las circulares, que las en forma de flor, que las triangulares, que las, y pues una forma muy especial y muy difícil de encontrar algo, como decía Ricardo ahora, porque pues uno no se va, muchas veces lo que está buscando no sabe ni qué forma tiene, entonces es complicadito. Sí, él Pero, tuvo como una clasificación de motivos ajá, morfológicos de la ficha, entre otras cosas que él utilizó allí. Pero lo que yo puedo ver en síntesis también es esa necesidad que yo creo que, bueno, que viene desde muchos años atrás. Yo cuando empecé hace poco a coleccionar fichas, también yo sentí la necesidad de que yo tenía que tener mi registro digital propio, ¿no? Este, porque si hay algo difícil en el coleccionismo de fichas es encontrar la información y que esa información esté concentrada en un solo libro, eso simplemente se está viendo ahorita, ¿ves? Pero anteriormente es como usted dice, o sea, y yo creo que todo coleccionista tiene ese deseo de conocer las piezas, ¿no? Entonces, por ahí es que yo voy entendiendo las razones del por qué. Y bueno, claro, eso desembocó en las obras estas que usted nos está entregando, pero también yo le decía, es muy difícil desde el punto de uno tener la idea y la iniciativa de escribir un catálogo o un libro de cualquier cosa y llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo fue ese pase de Breker donde usted empezó a escribir esas primeras líneas o a registrar esas primeras fichas y a organizarlas de manera sistemática para que fuera cómodo para usted? a ver, eso va un poquito por otro lado. Yo había hecho, no sé si los coleccionistas de fichas, por lo menos de fichas colombianas, pues conocemos mucho al doctor Jorge Emilio Restrepo, que tiene unos catálogos de monedas colombianas, pues yo creo que lo mejor que existe realmente. Yo hice para Jorge Emilio, que somos muy amigos toda la vida, hice para Jorge Emilio un sistemita, lo hice en un sistema, en un lenguajito de programación que había por ahí hace mucho tiempo, que se llamaba DBase. En DBase hice algo para que él pudiera ir entrando todas las monedas que encontraba. Ese fue el origen de los catálogos de Jorge Emilio, ese programita. Después, ya con los años, cuando me metí con las fichas, resolví hacer algo similar para las fichas para mi uso. Y tengo un sistemita pues, muy parecido en donde tengo cada ficha, pues tengo también lo mismo que el catálogo, también ahí está pues separado por comercio, haciendas, y entonces yo entro a cada aparte, digamos, del sistemita y ahí encuentro todas las fichas que conozco, tengalas o no las tenga, con fotografías si las logro conseguir y con la información que logro encontrar sobre ellas. Ese ha sido como, pues mejor dicho, esa fue como la génesis de los catálogos de Jorge Emilio de monedas y del catálogo de fichas mío. Nació de ahí. Ese programita está, pues que no es un programita como muy, ¿qué? Pues no, realmente no lo conozco sino yo. Y pues yo lo hice con un agravante que ya después, cuando DBase desapareció, yo lo pasé a Access. Y entonces, y lo mismo lo de Jorge Emilio. Sin embargo, yo dejé de usar, pues programé todo eso, todo el sistema. Pero cuando pues estuvo varios años sin que yo le metiera mano, en algún momento dado pensé cambiarle algo, no, algo tonto, pues cambiar un título. Y me di cuenta de que yo ya no sabía usar ese lenguaje de programación.
Entonces dije, bueno, donde yo haga alguna cosa aquí y me tiren todo y no vuelva a tener acceso a nada, es mejor que se quede así. Eso pasa con los computadores realmente, cosas que uno usó años y que prácticamente las manejaba con los ojos cerrados y las manos atadas atrás. Después de unos años de no verlas, ya no se acuerda ni cómo entra uno ahí. Eso es impresionante. Bueno, pero finalmente volviendo a los libros, pues todo eso que les estoy contando pues es anterior al 2003, porque el libro apareció en el 2003, el primer libro. El primer libro tenía cositas que no hay en este actual y que yo las eliminé porque me parecieron innecesarias. Por ejemplo, yo tenía la costumbre, buscando información sobre las fichas, tenía la costumbre de cuanto recorte de periódico encontrara, cuanto libro encontrara que tuviera una posibilidad remota de tener algo, la gran mayoría me leía el libro entero y no encontré nada. Sin embargo, yo iba poniendo todo eso en una bibliografía, que prácticamente es la bibliografía que yo consulté, no es la bibliografía de las fichas, porque en muchas de esas cosas que hay ahí ni las mientan siquiera. Es decir, pues ahí no, es simplemente yo decía, bueno, es importante porque algunos de ellos me sirven de qué, de contexto. Es decir, de qué, por ejemplo, Cúcuta de otros días, uno de los muchos libros que hay. Pues ahí en alguna parte sí un poquito de pronto de las fichas, pero la gran mayoría no. Pero el libro me lo leí todo porque me pareció muy interesante. Eran unas memorias de la época en que existieron las fichas en Cúcuta. Entonces, y así pues muchos otros. Es muy difícil encontrar algo. Sobre las fichas no escribían. Yo lo atribuyo eso a que las fichas eran algo de uso diario, que todo el mundo sabía que era en su momento, pero que cuando dejaron de existir nadie pues, volvió a pensar en ellas. Y nunca vieron la necesidad de escribir en eso porque era un lugar común, como dicen. Es decir, pues nadie escribe sobre qué. Bueno, sí, sobre las formas de las mesas y las cosas y demás. Algunos sí lo hacen, pero con las fichas, pues no. Entonces, por ejemplo, mucho tiempo yo no supe realmente qué era la palabra mitad, que hay muchas fichas de Colombia en donde dice una mitad. Solamente, tal vez en el libro de Bernal lo descubrí, que era una mitad, que era pues medio cuartillo, que pues hasta la moneda española estuvo aquí en Colombia y me imagino que también en los países vecinos, Venezuela y Ecuador y demás, con el nombre pues que tenían en España, pues la moneda de plata eran reales y la moneda de oro eran escudos y pues lo más chiquito que había aquí era una monedita de un cuarto de real que la llamábamos un cuartillo, que existió como moneda aquí y creo que en ninguna otra parte. Solamente muy tarde ya algunos países acuñaron cuartillos, pero antes, pues digo en forma oficial, pero antes de eso no existían. El único país en donde se hicieron cuartillos, pues digamos desde que existía la moneda de cordoncillo, como decimos pues ya en la moneda propiamente, era aquí en Colombia. Sin embargo, un cuartillo era mucha plata. Es decir, el cuartillo, la cuarta parte de un real, y un real durante mucho tiempo fue el jornal diario de un trabajador. Entonces la cuarta parte es porque, como digamos, relacionándolo con lo de ahora, con el salario mínimo de ahora que aquí en Colombia, el salario mínimo era, pues un trabajador se ganaba un real, o sea que un cuarto de real era la cuarta parte de su salario diario. Entonces, si ese señor iba a comprar un pan o una cantina de leche o alguna cosa así y pagaba con un cuartillo, le tenían que devolver y devolver mucho, porque es que eso no valía todo eso, por un cuartillo. ¿Y cómo devolvían? Pues inventaron los comerciantes una moneda de medio cuartillo, que era la mitad. Eso realmente
saber hasta cuándo se remontan esas cuestiones. Yo tengo por aquí en las foticos que les quería mostrar, a ver esta, ¿será que la podemos esconder? Bueno, yo creo que nos vamos a sacar un ojo con esto, pero vamos a ver. Resulta que en el primer catálogo, la moneda más vieja que estaba registrada y que tenía fechas era esta. Una moneda, fíjense que arriba dice, en el reverso dice vale mitad, que era la manera de escribir la mitad en los primeros tiempos. Luego dice Manuel María Pla, tienda número 11, y por el otro lado, Cartagena, Plaza de la Yerba, 1838, escrito patas arriba. Era la moneda más vieja, era la ficha más vieja con fecha que se conocía, que yo conocía, pues por lo menos, cuando salió el primer catálogo en el 2003. Probablemente hay otras más viejas, pero no tienen fecha. Entonces son unas que uno simplemente se imagina, esta tiene cara de ser muy vieja, pero pues no hay manera de, fuera de la cara no tiene nada más. En esta sí dice 1838. Tiene todos los datos, es una ficha muy bonita. Y fuera de eso tiene otro detalle por ahí, pero se los comento ahorita. Esta era la más vieja. Sin embargo, cuando pues en las investigaciones y en las cosas que fueron apareciendo para el segundo catálogo, apareció, por ejemplo, esta. El Palmar, año de 1800, es decir, ya nos metimos en la colonia. Aquí la independencia fue en 1810, o sea que en 1800 pues estábamos en la colonia. Era una finca de un señor que se llamaba Pedro Chobó, no recuerdo el otro apellido, era francés. Este señor es integrante de la ficha porque esto quedaba en el límite con Venezuela. Esto quedaba en la villa Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta, que quedaba pues cerca al río Táchira. Y entonces, y era un sembrado enorme de café. Este señor en un momento, en 1801, pues sacó una hipoteca para la finca y ahí en la hipoteca pues tenía que decir pues la finca que tenía y decía que tenía más o menos 50.000 árboles de café frutando. Es decir, eso es un sembrado impresionante para 1800. Por ahí voy a decir yo que realmente el cultivo del café en Colombia nació en Cúcuta, no nació en la zona cafetera, como decimos ahora. Realmente nació, fue por allá. Ese café lo exportaba este señor y lo sacaban por Maracaibo. Por ahí por el lago salía el café de la exportación. Llegó la independencia y como pues arregló unas cosas, pero se tiró en otras. Este señor era súbdito del rey de España y era realista, como decimos. Y entonces, pues cuando llegaron los patriotas, lo sacaron de ahí, pues porque era... Y entonces se acabó la finca, hasta ahí llegó el Palmar. Esta es una ficha muy vieja. Sin embargo, la más vieja que apareció, miren esta otra. Tiene por un lado tiene pues un monograma, dice probablemente PTJ o algo así, y lo que parece ser una cruz a la derecha. Y debajo está la fecha, 1777. De ella nos metimos al siglo XVIII. Y ahí vamos retrocediendo. Esa es la más vieja que se conoce, pues, que conozco yo. Tengo que aclarar muchas veces eso porque dice uno la más vieja que se conoce y resulta que hay otro que conoce otra más vieja. Eso le pasa a uno mucho. Yo aprendí hace mucho que en las fichas uno no puede decir eso no existe. Lo más que uno puede decir es nunca la he visto. Entonces, bueno, y por el otro lado dice C, que probablemente es carga de leña, una carga de leña. Este CC no tengo la menor idea de qué se trata. No se sabe qué es esta ficha. Apareció junto con otras muy antiguas, junto con las que le mostré primero del Palmar. Entonces, pues puede ser algo parecido. Viendo pues la cruz y la PJ, dije, será una hacienda de los padres jesuitas. Pues aquí hubo muchas haciendas de los jesuitas. Pero después mira la fecha, 1777,
y estudié un poquito la historia de los jesuitas aquí, y resulta que los jesuitas salieron del país, que los hizo sacar el rey en 1767, 10 años antes de esta ficha. O sea que probablemente esa ficha no es de la Compañía de Jesús. ¿Quién sabe? Es decir, pues, y esto a lo mejor no es una cruz sino otra cosa, y esto quién sabe si es PTJ o otra, es decir, son cosas que cuando lee uno monogramas uno adivina y pone alguno que se le viene a la cabeza, pero otro dirá, no, eso no es PTJ, es JTP, en fin. Esta pues es la ficha más antigua que con fecha que yo conozco pues aquí en Colombia y está pues en el catálogo. Está entre las fichas de Hacienda, pues porque es que esto de una carga de leña era muy de esa zona en donde había salinas, por ejemplo, toda la parte de la sabana de Bogotá y Boyacá, ahí había salinas. Están pues las salinas está Zipaquirá, más allácito está la salina de Chita, y en muchas de esas fincas había fuentes salobres que las explotaban. Es decir, sacaban el agua, lo ponían en calderos y lo ponían a hervir y hervir y hervir hasta que se evaporara y quedara la sal. Eso lo hacían con leña. Entonces compraban cargas de leña. Entonces en esas fincas de la sabana de Bogotá era muy común en las fichas, hay varias, en donde aparece esa unidad, vale por una carga de leña. Aquí pues dice C de leña simplemente, pero debe ser eso. Ahora, ¿qué es CC? Vaya usted a saber. Es lo que decíamos ahora de los resellos, esto pues no es un resello. También hay otra cosa y es que esta ficha, toda la leyenda y todos los punticos, todos son incursos, que aquí se ven como en relieve. No he podido descubrir la manera de fotografiar eso de manera que se vea en hueco, incluso. No he podido. Que cambie la luz, que ilumine por este lado, que ilumine por este otro, no sé cómo. Si alguien de ustedes sabe la manera cómo se pueden fotografiar piezas que tienen las leyendas incusas y que en la foto se vean incusas, me cuentan por favor, que ese ha sido, me ha quitado el sueño muchas veces. En todo caso, eso en cuanto a las fechas y demás, volviendo a esta que les mostré primero, que les decía que tiene una cosa interesante. Yo no sé si alcanzan a ver que encima en el reverso, encima de la palabra tienda, se ve una N acostada. Entonces, ya si ven la N o no, encima de tienda, ven la palabra tienda en el reverso, ¿cierto? Sí, se ve. Sí, la vemos. Y encima hay una N que está acostada, otra N. Sí, la identificamos perfectamente. Bueno, y fuera de eso hay otras cositas que no se alcanza a ver qué son, que están como en el fondo de la ficha. Bueno, eso viene del origen de la ficha. Resulta que estas fichas, hay como 5 fichas más o menos de ese mismo estilo, son como de unos 30, pues 3 centímetros de diámetro, 30 milímetros, y fueron fichas hechas en Estados Unidos. Las 5 fichas probablemente, esta pues es de Cartagena, evidentemente ahí dice, pero las otras probablemente también son de Cartagena. En todo caso, estas fichas las hicieron en Estados Unidos y curiosamente el fabricante en Estados Unidos utilizó tokens de Estados Unidos que ya estaban fuera de circulación para hacer estas otras fichas. Entonces, debajo de esta hay un token de Estados Unidos que es perfectamente identificable pues para los que coleccionan esas series y tienen una demanda tremenda. Pues me refiero a coleccionistas norteamericanos que coleccionan tokens de allá y entonces esta es un token que tiene encima una ficha colombiana. Entonces adquieren unos precios que realmente pues no, casi que se salen de la capacidad de uno. Esta la compré hace muchísimos años y recuerdo que me salió carita, pero no pues horrible. Para mí esto realmente no, pues yo no colecciono ese tipo de cosas. Aquí aumentó de tamaño. Yo no colecciono esas cosas, entonces para mí esto pues casi se podría decir que
es una ficha colombiana que quedó mal hecha. Pero bueno, los que coleccionan eso dicen que eso es una herejía, que más bien es una ficha norteamericana que le pusieron encima una ficha colombiana. En todo caso, bueno, es otra ficha, otro ejemplo de esto mismo, es, vamos a ver si la veo aquí, ya se me perdieron estas otras. No la veo. La que está expuesta parece ser esta. Ah, ¿será esta? No. Esta es. Si la ven, es muy similar a la otra, del mismo tamaño. Y tiene el mismo, esta es una ficha mucho más rara. Dice vale mitad, Manuel Angulo, y por el otro lado, esquina de él y un cañón verde. Esquina del cañón verde. Fíjense que en esta se ve encima del cañón. Se ven claramente la leyenda del token norteamericano sobre el que hicieron eso. Inclusive se alcanza a ver la fecha. Dice, está invertido 1835, parece, encima del cañón y debajo de la palabra del. Se alcanza a ver un poquito lo que es el token inicial. A ver si aquí realmente alcanzan a verlo. Bueno, aquí ya se me perdió, pero aquí sí se ven pues, letras que no tienen por qué estar ahí. Hay una E, hay una N, una T, una H. Esta es una ficha muy rara, la ficha del cañón verde. Se creyó, y en el catálogo de Rulao, por ejemplo, figura así, como si fuera una ficha de Barranquilla. La cuestión es que, curiosamente, tanto en Cartagena como en Barranquilla, hubo esquinas del cañón verde. Y era simplemente en una esquina en donde tenían un cañón de estos de tipo colonial, de bronce, enterrado de punta en el suelo y solamente asomando la parte de atrás del cañón. Esos cañones en algún momento los desenterraron, los quitaron de ahí, como que estorbaban mucho y la gente tropezaba. En todo caso, y nunca se supo qué pasó por lo menos con el cañón de Cartagena. Yo sé que esta ficha, pues estudiando la cosa, llegué a la conclusión de que esta ficha era de Cartagena y no de Barranquilla, porque en la esquina del Cañón Verde de Barranquilla lo que hay es una imprenta que era de un norteamericano que se llamaba la Imprenta Americana y estuvo muchos años ahí. Este señor sacaba un periódico en inglés que se llamaba The Shipping List y en cambio en Cartagena la esquina del Cañón Verde quedaba en la esquina de la casa que fue de la familia Angulo. Es decir, pues ahí no hay duda de que Manuel Angulo era de cartagenero. Que terminó sus días en Barranquilla, eso sí, porque es que Cartagena se acabó. Cartagena, después de la independencia, se le acabaron las entradas y prácticamente todos los comerciantes fueron a dar a Barranquilla, que iba en sentido opuesto. Si Cartagena iba hacia abajo, Barranquilla iba hacia arriba. Bueno, eso era un par de que les quería contar y que son de parte de la historia detrás de las fichas que para mí es apasionante. Es decir, encontrar este tipo de cosas que se encuentra hojeando prensa del siglo XIX, se encuentra leyéndose por allá memorias y estando muy de buenas, porque a veces sí encuentra uno una... en estos días mostraron en el chat, mostraron una ficha que me llamó mucho la atención y me pareció espectacular. Es una ficha de algo ferroviario. Y entonces yo les comenté ahí en el chat qué era eso realmente. Y en el catálogo mío figuran dos cosas de esas. Esta es una de ellas. Dice Ferrocarril de Antioquia, un número y arriba dice AMRICO y aquí en parte dañado por el hueco dice New York. Esto era una fábrica de fichas de este estilo que lo hacían para muchos ferrocarriles de muchos países.
para muchos de Estados Unidos hizo estas fichas. La función de estas fichas era lo mismo que se usa ahora cuando llega uno al aeropuerto y le pegan una cinta con toda la información de uno a la maleta, con una pega que después no sale, y entonces eso que es una tira escrita y que dice el destino y, bueno, y los códigos y demás de la empresa aérea, esto lo usaban en esa misma forma. Y por este hueco pasaba una tira. En Estados Unidos lo usaba mucho de cuero. Aquí pues eran simplemente, yo no sé si ustedes conocen el término cabullas. Eso, pues lo mismo debe ser allá con toda seguridad. Pasaban una cabulla y esa cabulla, con la cabulla le amarraban esta ficha a la maleta o al bulto o lo que fuera que la iban a llevar en el tren. Y al dueño de la maleta, si iba a viajar en el tren, le entregaban una ficha igual para que después fuera y reclamara su equipaje, entregando su ficha. Entonces le decía, este es su bulto, le quitaban las fichas y guardaban las dos. Es decir, las hacían por parejas. Ahora, cuando el dueño del bulto o de la maleta no iba en el tren, sino que eso lo iba a reclamar por allá en una estación mucho más adelante a alguien, entonces simplemente por telégrafo le decían, vea, su bulto va con el número 7806. Entonces él mostraba el telegrama allá y le entregaban el bulto al otro. Así se usaban, realmente pues eran baggage tags, lo llaman en Estados Unidos tags. Pero pues aquí son ¿qué? Son, yo creo que las puse como fichas de equipaje. Tengo en el catálogo, tengo esta del ferrocarril de Antioquia, que es un ferrocarril que aquí en mi departamento pues fue muy importante, y otra del ferrocarril de Ambalema y Ibagué, que es la misma cuestión, pero esta no tiene el nombre del fabricante. Entre otras cosas, ese fabricante de la primera ficha que les mostré, este fabricante, fue una fábrica que desapareció hacia 1920. O sea que con eso puede uno fechar la ficha. La ficha no puede ser posterior a 1920. Pues quién sabe cuánto antes, pero aunque realmente sí tengo el dato en el libro, dice más o menos cuándo nació la fábrica y cuándo desapareció. Entonces ahí se puede más o menos saber la época en que esa ficha funcionó. Bueno. Por aquí apareció José Cernavedo. Estas son como fichas de control, los tag token, como le dicen en Estados Unidos, y definitivamente era para el funcionamiento, como usted nos dice, pues de lo que para llevar el control del equipaje. Y son bellísimas, de verdad que todas las fichas que usted nos ha mostrado, señor Ignacio, son preciosas. Y bueno, también como nos explica desde la primera edición hasta ahorita lo que ha aparecido, ¿no? No, y pues realmente esto solamente cito algunas cositas, pero aparecieron alrededor de 300 y tantas fichas nuevas. Eso, la gran mayoría pues cayeron en el capítulo de Haciendas. Fue el capítulo que más se lucró de lo que apareció después de la primera edición. Después de eso, en lo de comercio muy poco, porque es que esas son fichas muy difíciles, realmente. En las de fincas sí, porque es que yo creo que la gran mayoría de las fincas que hubo en Colombia en el siglo XIX, final del siglo XIX o principios del XX, usaron fichas. Y sin embargo solo conocemos de una fraccioncita de esas. O sea que eso van a seguir apareciendo y apareciendo y apareciendo. Eso tiene una gran ventaja porque si, a veces la gente que no sabe mucho de eso, le dicen, ay, usted ya casi completa la colección. Y gracias a Dios no, porque es que lo peor que le puede pasar a un coleccionista es completar la colección. Es como, lo único que uno puede completar es un álbum de laminitas de futbolistas, pero estas cosas no. Esto de estas fichas para aforo de equipajes, hay de muchas formas y en Estados Unidos hay pues coleccionistas, como de todo, coleccionistas de esto. Entonces ahí mirando eso, encontré pues muchas fichas, algunas inclusive son, pues tienen como un par de
de paticas que rodean así el frente de la ficha, y detrás de ellas y la ficha se mete una tarjetica pequeñita en donde estaban los datos de pues cuál era la ruta del tren, a dónde paraba, los horarios. Entonces tenía la ventaja pues de que era una ficha que se podía ir actualizando cada vez, ¿no? Y le sacaban la tarjetita y le ponían otra y ya quedó con otra. Esta pues no tenía cambio, pues era simplemente una ficha que decía Ferrocarril de Antioquia y un número. Curiosamente, pues esta ficha tiene el número 7806. Uno pensaría que por lo menos hubo pues, ese número de fichas y probablemente muchas más. Pues no aparecen, esta es la única que se ha visto. Yo creo que eso en un momento, pues con este tipo de fichas uno corre un riesgo. La compra bien cara y después encuentran el talegado de fichas en alguna parte y quedan valiendo nada. Pero bueno, esos son los riesgos que uno corre. Porque también uno cuando se lo ofrecen dice, ¿y si de pronto no aparece otra? No, hay que comprarla. Pidan lo que pidan. No, y es que las fichas de lo que son de transporte son súper difíciles. Aquí en Venezuela, de igual manera, ¿no? Y las fichas de minería en Colombia, ¿lograste encontrar buena cantidad de fichas de minería o son también No, muy escasas? eso está en el capítulo que yo llamo empresas extractivas, que hay minería, pues los que sacaban pues materias primas y semillas de tagua y ese tipo de cosas. Pero las fichas son pues, ese capítulo es de los chiquitos del libro, es decir, serán 4 páginas y mucho. Cuando, por ejemplo, pues el de comercio son como 42 páginas y el de haciendas ni se diga. Es que solamente las fichas de la Amalia ocupan como 3 páginas. Pero sí, lo que tú dices es cierto. Las fichas de minas y después de ese tipo de cosas, inclusive pues yo tenía algunas que cuando tomé la decisión de sacar del catálogo, que sí están en la primera edición, de sacar del catálogo las fichas del Panamá colombiano, y lo hice, pues lo pensé mucho, pero fue cuando salió el libro de David Plowman, que es excelente, en donde está todo lo que yo había o puedo poner y mucho más. Entonces digo, bueno, ¿para qué duplicar esfuerzos? Es un libro que apareció en el 2019, muy bueno. Y entonces, pues, saquemos estas que, pues, hay muchas de ellas que estaban ahí como, digamos que esperando la sentencia de muerte, porque es que saber cuál ficha de Panamá es anterior a 1903, que fue la separación de Panamá y Colombia, cuando muy poquiticas tienen el año. Cuando tienen el año, pues no hay duda. O cuando están escritas en francés, pues se sabe que son de la época del canal francés, que es en la época colombiana, y cosas así. Pero de resto, algunas dice uno, bueno, esto, pues de pronto es ese colombiano, puede que no. En resumidas cuentas, resolví sacarlas. Cuando las retiré, vi que había en total 58 fichas que salieron del primer catálogo. Entre ellas, como, no sé, 6 u 8 fichas de minas, que son las minas que había en la zona de Cana, en el Darién, pues en esa zona ahí limítrofe entre Colombia y Panamá. Esas pues que de la cual no tenía ninguna porque son muy escasas y cuando aparece alguna vale una millonada. Entonces no, pues, o no las compra uno porque realmente no las consigue o porque no prefiere con eso comprar otras muchas de otras que no son tan caras. Eso le pasa a uno muchas veces con esas cosas. Bueno. Señor Ignacio, y cuénteme una cosa, el proceso para la galería de fotos del catálogo, ¿cómo usted logró esa cantidad de fichas que hay en el libro? Pues ¿Tuvo buena colaboración por parte de sus compañeros? ¿Cómo fue ese proceso? mucho, mucho. Por ejemplo, ahora que veo aquí a José Serna, que no lo hemos oído todavía, pero ahí veo el nombre de él,
él fue un gran, él tiene una excelente colección de fichas. Y él alguna vez me trajo sus álbumes para que fotografiara todo lo que quisiera. Y cuando se me ocurrió después la necesidad de fotografiar unas que no fotografié en esa oportunidad o me quedó la foto regular, me las trajo, me las dejó aquí. Ahora es muy complicado porque ahora toca dejarlas en la portería, que el portero les dé un baño de alcohol, lo más que mata gérmenes. Y entonces las fotografío y vuelvo, las dejo ahí y se repite el proceso. Afortunadamente, pues esas fichas, pues no, pues nunca les cae el alcohol directamente a ellas, sino están, pues normalmente vienen pues muy envueltas y el alcohol es a la envoltura, pues a la bolsa de plástico o lo que sea. Pero pues uno de los que colaboró mucho fue José, pero varios otros, pues, es decir, aquí hay buenas colecciones. Una experiencia que tengo es que en cualquier colección, por pequeña que sea, hay algo que a uno le sirve o que le interesa o que le gustaría fotografiar, por pequeña que sea la colección. A veces son, pues, pocas piezas, pero siempre hay por lo menos una. Es decir, no tengo todavía la experiencia de revisar una colección y no encontrar algo que diga, yo quisiera tener esta. Eso, muchas de las fichas del álbum, pues del catálogo, son de fichas mías. Pero tampoco voy a decir pues que yo tengo todo lo del catálogo, ni riesgos. Es decir, pues, pues hay muchas fichas de las que solamente se conoce una y yo no la tengo. Y el que la tiene, no, me pasó con una señora aquí que coleccionaba monedas y una vez me enteré de que tenía una ficha que yo no tenía y no tengo. Y le mandé decir que ella no coleccionaba fichas, que si estaba interesada en negociarla o un canje o algo. Y me mandó decir sobre mi cadáver. La señora ya se murió, entonces yo dije, bueno, llegó la hora. Pero de todas maneras, no apareció la ficha, no se supo qué pasó con ella. Pareciera que las fichas encuentran su casa, ¿no? Sí, Sí, porque a veces, como usted dice, habemos coleccionistas más recientes, ¿no? Que no tenemos todo ese camino andado y nos llegan piezas súper interesantes que cuando las compartimos con compañeros que tienen mucho más tiempo en esto, se quedan impresionados, ¿no? Y definitivamente, bueno, eso es una ruleta, pero sí estoy completamente de acuerdo que hasta en las colecciones más recientes y humildes siempre hay piezas muy especiales. Y tocando el tema del señor José Serna, buen amigo de la casa, tiene una ficha que es una maravilla, lamentablemente, bueno, ahorita yo estoy en una computadora que no es la mía, pero es esa, la ficha de Ceruti, de Buenaventura, de 1872, esa mm, ficha, o sea, yo cuando la vi, fue como amor a primera vista, es una ficha hermosísima. y se conocen muy pocas de esas, es decir, yo creo que no son más de 6, si mucho, fichas de esas. Esa es una ficha muy perseguida aquí porque tiene mucha historia. Y fuera de eso, pues aquí no son comunes las fichas de Bonita. Entonces, y las poquitas que se conocen, pues valen una fortuna. En el libro, en el catálogo, yo puse pues 2 de Cerruti, la de 6 reales y la de 2 reales. La de 2 reales es enormemente más rara. Hay otra que es de, pues, relativamente cerca, pues, a Venezuela, que es de Ocaña, del Santander del Norte. En la ficha dice Ocaña y unas iniciales, y esa también una ficha, pues, de Bonita, también, un color parecido a la de Cerruti, pues, es así roja. Esa sí es, y no se sabe qué es realmente. Pues esas iniciales no se sabe de quién son. Pero en la ficha dice Ocaña, y por el otro lado dice 20. Probablemente será que 20 centavos. Yo no puedo dejar ir al señor Ignacio sin que me cuente su experiencia en establecer el Museo de la Casa de la Moneda. Bueno, esa sí es una pregunta ya de grueso calibre.
Eso fueron realmente muchos años. Realmente yo, en esa época, cuando se empezó pues a la planeación del museo, la génesis del museo, yo era profesor de tiempo completo en la Universidad de AFID, aquí en Medellín. Entonces, pues para mí era muy difícil desplazarme a Bogotá, porque pues para hacer eso necesitaba, eso no se podía hacer por control remoto, aún si hubieran existido en esa época, que no lo hacían, estos sistemas que estamos utilizando en este momento. En aquella época no, eso pues prácticamente por teléfono o en persona. Y entonces yo empecé como en el 94. En un principio pues fue una idita ocasional, pues, pero realmente lo que necesitaba el banco era que ellos tenían la colección de monedas del banco, lo que querían era un sitio para exponer la colección de monedas del banco. Y entonces, perdón, lo que necesitaba, esa colección estaba guardada desde hacía mucho tiempo en la tesorería del banco. Y eso pues no tenía acceso a eso nadie. Entonces querían, el gerente en ese entonces, que era el doctor Urrutia, quería saber si en esa colección había suficientes piezas como para hacer un museo. Después de trabajar, después de eso, en la universidad, que yo estaba haciendo también una investigación para la universidad, me dieron un periodo sabático y pues con la autorización de ayudarle al banco en lo del museo y hacer al mismo tiempo pues mi investigación para EAFIT. Entonces, pues yo me fui, estuve 6 meses en Bogotá, clasificando la colección, primero la colección de monedas y después la colección de billetes. Yo me acuerdo que el doctor Urrutia, por ahí en una reunión, después de varios meses de estarle trabajando a eso, me dijo: Ignacio, en últimas, ¿en qué quedamos? Ahí hay con qué hacer un museo. Y yo le dije: doctor Urrutia, con qué hacer uno no, 4 o 5. Realmente esa colección es impresionante. Entonces, bueno, finalmente pues empezó a trabajar en el museo. Obviamente pues mi colaboración fue más con los textos para el museo, con la selección de las piezas para exhibir, bueno, se le dio una orientación al museo diferente a lo que han sido los museos numismáticos del mundo en general. Eso no es fácil. El otro día que estaban hablando en esta charlita que hicieron con este señor Ruiz Calleja, estaban hablando de lo difícil que es atraer a la gente a este tipo de cosas. Inclusive a los mismos numismáticos, porque es que a veces se habla de cosas que no, por ejemplo, en esta charla difícilmente hay alguien que, aunque sea coleccionista de cosas numismáticas, no colecciona fichas. Pues no le interesa a esta cuestión. Entonces, siempre se me viene a la mente algo que yo no le comenté el otro día a Ricardo. Ya como dice mi señora, estamos en la época de repetir. De manera pues que la cuestión es que en un simposio de los anuales que hacía hay una entidad que pues junta todos los museos numismáticos del mundo. Y entonces se llama ICOMON. Entonces y hacen una reunión cada año. Y alguno de los distintos países o de los distintos museos lleva una ponencia. La curadora del Gabinete de Monedas del Museo Británico llevó una ponencia y esa ponencia se llamaba "Las monedas son muy chiquitas y muy aburridoras". Entonces, pues todos nos quedamos un poquito, había que leer eso, saber qué era lo que decía, que la curadora del Gabinete del Museo Británico dijera eso. Y entonces ella decía: no se asuste, que eso se lo di yo decir a un muchachito que iba con la mamá y pasaron por el Gabinete de Monedas y yo estaba ahí parada casualmente. Y entonces oí que la mamá le decía al muchachito: mira monedas, miremos un rato.
no, es muy chiquito, muy aburridor. ¿Dónde están las momias? Entonces, bueno, entonces la conclusión era, el que exhibe momias tiene que hacer mucho menos trabajo que el que exhibe monedas. Las momias se venden solas. Y lo mismo, esas otras cosas, pues así de ese estilo. La Mona Lisa no hay que hacerle propaganda. En cambio, las monedas, ¿y eso qué es? Para una persona que no sepa, pues y ni se diga de las fichas, que si la gente no sabe qué son las monedas, pues menos aún qué son las fichas. Pues hablo yo, pues, de monedas raras y de fichas raras. Eso, pues, finalmente, pues, el museo se logró, pues, contrataron naturalmente museógrafos, gente que hiciera los diseños de las vitrinas, gente que contratara la fabricación de las vitrinas. Eso el museo le metió, el banco le metió a la hechura de ese museo que se inauguró en el 96. Eso costó, yo no sé si eso lo han publicado, pero eso costó 1.400 millones de pesos en 1996. Sí, se inauguró el museo. O tal vez el 95, no fue el 96. Sí, el 95 lo que me dio fue un infarto del susto. Entonces, ese fue pues mi aporte al Museo del Banco de la República. Buenas noches a todos, soy Octavio Garzón de aquí de Colombia. ¿Qué más, don Ignacio? ¿Cómo está? ¿Qué más ha habido, Octavio? Bien, señor, placer verlo por acá. Muchas gracias. Excelentes. Igualmente. Don Ignacio, una consulta. Pues por pandemia yo sé que pues, la situación está difícil y todo, pero usted va a continuar con el blog, porque yo de las cosas que sí he deseado, pues esperando que todo se normalice, pues de aquí de la de Cafetero, pues sí me gustaría tratar de investigar más que todo en los pueblitos de Caldas donde hubo todos esos casinos. Me gustaría darme la tarea, de pronto de los que todavía le falta información, tratar de conseguirla. Llegado el caso, pues en eso, ¿usted va a seguir con el blog para de pronto uno nutrir la información ahí de lo que de pronto no pudo quedar en el catálogo? Sí, pues esa es la intención, que el blog Fichas de Colombia sirva para eso, para pues algo así como para completar la información del catálogo. Esa es la intención. Vamos a ver hasta dónde me dura, porque pues ese blog no es nuevo. Lo hice desde el Sí, primer, señor. pues desde la primera edición. Es decir, hace Ah, 10 sí, años. señor. Pero se llegó un momento en donde prácticamente llegué a la conclusión de que el único que lo leía era yo. Entonces pues como que perdí el impulso. Y O de dejé pronto impulsarlo ahorita, pues que otra vez, pues con ese lanzamiento de otro volumen, posiblemente sí darle nuevamente publicidad a ese blog y para que de pronto gente que apenas va a empezar en el coleccionismo de fichas de pronto lo conozcan y de pronto ahí van a aparecer muchas cosas más que no conocemos y se pueda nutrir más. Entonces yo creo que en parte sí tocaría publicitar más este blog, aprovechando ahorita el boom de lanzamiento del segundo catálogo. de pronto sí, el blog tiene una ventaja con respecto al catálogo y es que se pueden poner todas las fotos en colores, que en cambio en el catálogo, pues lo hablábamos con Ricardo el otro día. Yo en un momento dado lo pensé, para la segunda edición ponerlas en colores. Llegué a la conclusión de que había tantas de las que no tengo imágenes a color, que sería pues algunas a color y otras no. Y eso honradamente no se ve bonito. Entonces, pues más bien una buena foto en blanco y negro se ve muy buena realmente. Las fichas de este catálogo, yo mejoré muchas de las fotos las volví a tomar. Pues cuando tenía posibilidad de hacerlo, las tomé. Porque es que inclusive, pues, yo les comentaba que muchas de esas fotos, pues un cierto porcentaje son de mi colección. O sea, pues que es muy fácil pues para mí sacar la ficha y tomarle otra foto. Conseguí mejores equipos, mejoré mucho mi técnica fotográfica y ya soy capaz de sacar fotos bastante buenas. Pero como les decía, hay algunas. Esta, por ejemplo, la que tengo ahí aquí exhibida, yo no sé cómo la ven ustedes, pero todas esas letras son hundidas, son letras incursas. Y ahí se ve
por lo menos yo las estoy viendo aquí como si fueran en relieve. Lo de Ferrocarril de Antioquia se ve en relieve y no es en relieve. Y lo mismo el número de abajo, todo es incluso, es decir, son letras hundidas. Pero sacarle una foto a eso y que se vea hundido, no pude. De esta específicamente, que me gustaba mucho, yo creo que por lo menos 20 o 30 fotos saqué con distintas iluminaciones, distintas, buscando pues que la ficha mostrara, cuando uno la pone en la mano se ve perfectamente. Y decía, pero si en la mano se ve, ¿por qué no la puedo fotografiar así? Pues no pude. De manera pues que realmente el blog sí tiene esa ventaja de que ahí sí no hay problema. Ficha que aparece, nueva, ficha que se puede publicar en colores. Y realmente las fichas en colores se ven bastante mejores a veces. Es decir, a veces se ve mejor en blanco y negro que en colores. Es la percepción Muchas gracias, óptica Ignacio. también que uno puede tener, porque yo sí las veo incusas. Sin embargo, puede también usar como una especie de herramienta para el blog cuando usted quiera mostrar este tipo de detalles, usar ángulos, pero ángulos en la pieza, ¿no? Sí, sí. Esa pudiese ser una opción. Que Yo bueno, sé que el que se vea en relieve, que yo lo veo en relieve, es una cuestión puramente óptica. Hay quien la ve y yo en momentos la veo hundidas toda la leyenda, pero en general pues siempre la veo es en relieve. No sé en qué va eso. es muy común eso en las monedas, pero sí, es como usted dice, una percepción óptica. Sí, eso es una ilusión óptica. Exactamente. Mm. Si me permite, Ricardo. Ah, Adelante, Carlos Colmenares. don Ignacio, en referencia al poder tomar la foto de la manera en la que usted quiere se perciban los detalles, hay varios videos en YouTube y esto es algo que ya tiene algún tiempo, algunos años, pero la mayoría de los fotógrafos profesionales que se dedican al fotografiar monedas utilizan un sistema al que le llaman Axis o Sí, Line, realmente se llama iluminación axial en español. correcto. Y yo lo uso, pero pues es muy bueno para ciertos casos, ciertas piezas quedan muy buenas con ese tipo de fotografía, que es fotografiar la foto a través de un vidrio que está a 45 grados. Sí, Entonces, la luz entra en el vidrio y se refleja en sentido vertical, como si saliera del centro del lente sobre la pieza. sí, porque, permiso, lo que genera precisamente el tal en el ángulo en el que está es que la reflexión de la luz caiga o se posicione sobre la moneda. Ajá. Y bueno, me alegra que conozca el método. Yo he visto algunos videos también en YouTube, incluso un fotógrafo colombiano que tiene cualquier cantidad de seguidores. Dame un chance. Él utiliza o digamos no depende únicamente de la iluminación. Él juega mucho con lo que es el reflejo de la iluminación y digamos hacia dónde él quiere que se refleje la luz. Él hace incluso negativos donde de una manera se perciben algunos detalles y casi invirtiendo lo que es ese reflejo, se logra percibir de otra manera la misma moneda. Yo estuve ahorita buscando ese canal en YouTube para ponerlo acá en el chat. Entre tantos no me es posible conseguirlo. Pero bueno, se lo podría hacer llegar a Ricardo y que él se lo haga llegar a usted luego.
Me gustaría muchísimo, sí, porque pues me faltan ideas, definitivamente. Ya las mías se agotaron. Jugué un poquito inclinando la moneda. Y sí, se logran efectos muy especiales con la moneda inclinada. El problema es que entonces el foco de la cámara pues quedaría parte de la pieza desenfocada. Eso se puede corregir pues aumentando la profundidad de campo y demás, pero de todas maneras no logré lo que quería. Hay un tipo de lente que se llaman lentes tilt and shift, que son lentes que los usan para arquitectura. Cuando uno toma una foto de un edificio muy alto, ese edificio por un fenómeno óptico se ve como si estuviera adelgazándose hacia arriba. Entonces, si uno quiere tomar la foto y que el edificio se vea perfectamente paralelo como realmente es, hay unos lentes que corrigen eso. Y entonces son unos lentes que el mismo mecanismo del lente se desplaza. Pero un lente macro, que es el que se necesita para fotografía, tilt and shift, vale esta vida y la otra. Y entonces yo resolví que el problemita no era pues meterle $5,000 a un lente. Cuando la cámara me costó $600, no. Para fotografiar una que otra moneda de vez en cuando, porque ese es el problema. Claro. Si le fuera a servir a uno para todas sus monedas o todo lo que va a fotografiar o sus fichas. ¿Cuántas fichas se compra usted con un lente de eso, verdad, señor Ignacio? No, esas son de las cosas que uno no le puede contar a la señora. Si compra una cosa de... Qué cosas. Oye, Ricardo, si me permite. Adelante, Michael Granadillo desde Panamá. ¿Qué tal, don Ignacio? Qué gusto saludarlo. La verdad que es un grandísimo placer, muy agradable la conversa, además por un tema tan apasionante como este. La verdad que siempre es un gusto. Oye, pensaba ahorita mientras así de manera tan casual nos narraba esta experiencia de haber colaborado con el montaje, básicamente, del museo en Colombia. Y decía, bueno, pero esta es la situación idílica para cualquier coleccionista. O sea, no puedo imaginarme mayor gozo que te llame el presidente de un banco central y te diga, te voy a abrir mi bóveda para que veas ahí a ver qué hay. O sea, no puedo imaginarme un escenario más atractivo que ese. Y la verdad que divino. Y obviamente, bueno, también es un reconocimiento a su trayectoria, a su contribución, pues, al desarrollo de la numismática. Así que, bueno, felicitarlo. Yo más que proponerle algo, como decía Carlitos ahorita, de datos, más bien le iba a robar uno y para ponerlo en manos de Ricardo. Yo creo que el tema del blog es un tema súper rescatable también para el caso venezolano. Yo creo que permitiría una plataforma dinámica de, a medida que vayan apareciendo piezas, la gente va reportando, pero también permitiría recolectar todo este acervo un poco folclórico, ¿no? Sobre zonas, lugares, mira, me suena este lugar. O sea que en Venezuela, al igual que en Colombia, tenemos una cantidad de piezas todavía que ni siquiera podemos localizar geográficamente dónde estaba esa finca. Entonces, bueno, por último, yo creo que también eso, un blog nos daría un poquito una herramienta un poco más dinámica, si bien están apareciendo buenas publicaciones al respecto, pero justamente el blog, Ricardo, nos permitiría un poquito eso, ¿no? Las variantes, ¿no? Sobre todo los resellos, por ejemplo. Entonces, bueno, que te permiten ir subiendo fotos, uno mismo va comparando, entonces queda una base de datos, por último, y un acceso, digamos, a comentarios tipo foro, que bueno, que la gente puede ir contribuyendo, pues, y al final del día, bueno, se trata de eso, pues, de la construcción colectiva del conocimiento. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa. El problema, como decían el otro día en la reunión con Ruiz Callejas, el problema es que la gente no colabora, no contribuye. Entonces yo pues publicaba cosas que a veces las publicaba con mala intención de crear polémica. Claro. No había ninguna polémica, es decir, nadie decía ni sí ni no. Qué cosas. Entonces, hasta que perdí interés. Sí, claro, así suele pasar. Igual aquí lo hemos rescatado un poco con los grupos de WhatsApp. Y se han abierto unas discusiones, la verdad, riquísimas, riquísimas. El problema es que, claro, no queda registro de eso.
¿no? A medida que van pasando los días, ya esas conversaciones quedan allá arriba, bueno, quien bajó, descargó alguna imagen en su minuto o sistematizó algo de la información, bajó un dato, pero la verdad es que es como un río, ¿no? La cosa va pasando y poco queda, pues. Entonces, la verdad que, bueno, mira, quizás podríamos evaluar eso, Ricardo, de hacer como un combinadito, o por último un repositorio, pues lo que vamos discutiendo en el grupo de WhatsApp. Yo sé que tú tienes algo en Telegram ahí igual está bastante bueno, pero eso, podríamos como explorar a ver qué encontramos. Pero toda la razón, don Ignacio, efectivamente es así. A veces se forman estas grandes discusiones buenísimas, muy ricas, y de repente de la nada, y como que se pasaron de moda las piezas, y bueno, pero bueno, poco a poco. Y otro tema que siempre nos juega en contra es algo de este concepto, en mi opinión, bastante erróneo, ¿no? Esto de que la información es poder, entonces el intercambio de información para estos casos, porque todo el mundo siempre tiene como una publicación ahí en una gaveta que nunca termina de cerrar, entonces no quiere compartir los datos hasta que salga esa publicación, pero a veces se le va la vida a la gente y no sacan nada. Entonces, claro, igual es desmontar un poquito esa cultura también de que información es poder, ¿no? Y más bien sustituirla por una deconstrucción colectiva de conocimiento, pues. Sí, Michael, yo estoy definitivamente de acuerdo contigo. Y bueno, Michael tiene un blog espectacular, de la falerística, que es su pasión, y yo los voy a invitar, es más, les voy a pasar el link porque de verdad que está buenísimo. Sí lo he pensado y lo que te puedo decir es que nosotros tenemos un compromiso moral, con todo este tema del coleccionismo, y más allá de que nosotros no tengamos una mayor respuesta por parte de nuestros compañeros, tenemos que hacer lo que podamos. Sí, totalmente. Sí, definitivamente, para poder dejar información, porque justamente las informaciones se han ido perdiendo, y si esta generación tampoco hace nada por eso, va a llegar un momento que pues información no va a haber. Sí, Entonces, por eso son importantes los libros, por eso son importantes los canales de YouTube, todos los medios con los que se pueda dejar plasmada la información claro. que nosotros manejamos. Cuenta con eso, y yo sé que contigo cuento y con muchos Sí, más. claro, por Entonces, supuesto. Miren, la ficha que quedó proyectada aquí es ejemplo, la de Amblin Company de Nueva York, del ferrocarril de Antioquia, las nuestras, la del ferrocarril ¿me siguen escuchando? sí, sí, te escuchamos. Se perdió la onda. La del ferrocarril de Carenero difiere en forma, pero es la misma compañía. Entonces, son de estas cositas que uno va encontrando ahí que mira. Claro, y el señor Ignacio hizo en el grupo de WhatsApp justamente esa acotación, y eso, pero claro, quedó de manera muy informal. Exactamente, a eso me refiero, pues. Entonces, claro, ahí si yo quisiera volver a eso, bueno, para echar para atrás un grupo de WhatsApp de esto, y más el que tenemos nosotros aquí, bueno, que se habla un montón de cosas. Entonces, claro, echar para atrás cuesta, y claro, por ahí, bueno, eso, yo descargo ahí imágenes o algún datico, alguna información, pero claro, por ahí hay días que, bueno, se le pasa a uno sin ver y lo que quedó ahí quedó. Entonces, eso, ahí podemos explorar algunas vías, Ricardito, ahí a ver qué podemos hacer como para rescatar esa información y eso, y que quede como disponible, pues, para la consulta. Así que, bueno, cuenta conmigo. Yo efectivamente tengo una página, no tengo un blog. La página es mucho más estática. Yo a lo que me dedico son medallas y condecoraciones, pero por ahí me distraigo durísimo con el tema de la ficha, así que siempre un gusto. Pero bueno, algo podemos empezar a inventar, Ricardo. Ahí con un blogcito ahí, con las entradas, con algún foro por lo menos mínimo. Vamos a ver qué se nos ocurre. Seguro que sí. Y disculpe el error, es verdad, es una página web. No, perfecto, vamos a trabajar en eso. Algo. Hay otro comentario mío al respecto. De pronto, un error de los que hemos tenido páginas de ese estilo, pues, o blogs de ese estilo, es tratar de hacerlas demasiado sofisticadas. Eso naturalmente implica mucho trabajo. Y entonces ahí es donde pues, surgen otras necesidades, otras prioridades, y entonces va uno dejando a un lado las cosas. Yo creo que hay que hacer una página sencilla, una página que tenga la información pero que no tenga demasiadas pretensiones. Disculpe, no sé, pues con respecto nuevamente al tema, no sé si ustedes conozcan la página Token Catalog
catalog.com. O sea, yo me inscribí a esa página de como 4 o 5 años, es de Estados Unidos. Pues sería bueno, si no la conocen, que la miraran. Pues realmente la página es muy sencilla, pues es más que todo estadounidenses y todos ellos cada vez que le llegan fichas van nutriendo la información. Inclusive yo tengo de mi colección de fichas internacionales, hay una ficha que ellos sabían de la asistencia, pero no tenía imagen y yo subí porque yo la tenía, con las características y todo, yo tenía la ficha, entonces yo la subí. Y también da la opción, pues no sé cómo será el software para manejar eso, como para crear eso, pero hay una opción de que como ellos tienen catálogo de eso, uno puede descargar todos los PDFs de esas fichas en sí. O sea, de pronto que están hablando de whiskerías. Entonces usted puede descargar los PDF de todas las whiskerías. Entonces no sé si de pronto les interesen y de pronto si usted está empezando a montar eso, hacer algo así, como en español. Se llama tokencatalog.com. Ya si quiere coloca ahí en el chat el nombre para que de pronto se le peguen la miradita, como para que saquen una buena idea de eso. Y me parece que es donde más uno puede recolectar información de fichas estadounidenses. No, está bueno el dato, Octavio. Muy bueno, muy bueno. Sí, yo conozco el sitio y es muy, muy dedicado. Señor Danilo Parra, si tiene alguna pregunta o por lo menos dejar un saludo acá en el grupo. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, perfectamente, adelante. No, primero que todo agradecerle a usted por la invitación, por el esfuerzo tan grande que hace para difundir coleccionismo, porque es lo más importante. Si no difundimos, pues obviamente que nada sacaremos con no tener nuevas generaciones en el futuro del coleccionismo y ante todo, como siempre lo he dicho en toda parte, hacer coleccionismo en familia, que esa mentalidad que teníamos antes, que nos tocaba a nosotros cuando empezamos a coleccionar, tocaba todo a escondidas de la esposa, porque si no era un conflicto familiar terrible, producto de pronto una separación, porque obviamente se atentaba contra la economía del hogar. Entonces ha venido hoy en día cambiando muchísimo. Ya es evidente que los hijos participan, porque ante todo la numismática es creciente y es una inversión en familia. Además que culturiza a los hijos, los educa para que sepan qué tienen más adelante cuando uno llega a fallecer y por supuesto que esa culturización permite que se vuelvan sapientes en sus conocimientos especializados. Entonces, el doctor Ignacio ha hecho una tarea muy grande. Su nuevo catálogo ha sido difundido en todo el mundo. Es evidente que todas sus 500 copias fueron vendidas en términos de 15 días. Quiere decir que el coleccionismo va avanzando y es evolutivo. Entonces, muchísimas gracias, doctor Ignacio, por el tiempo que ha dado, por todo el esfuerzo día y noche para sacar una obra tan majestuosa, permitiéndole al coleccionismo una herramienta, porque sin ninguna duda los catálogos son herramientas eficaces que permiten que el coleccionismo en todo el mundo evolucione. Y asimismo permite el descubrimiento de nuevas piezas y saber qué tiene y qué debe comprar cada quien. Entonces, muchas gracias, doctor Ignacio, muchas gracias al grupo y desde Colombia siempre para servirle a todo el mundo. Muchísimas gracias a todos por la participación, por la asistencia y por esas ideas. Y a usted, señor Ignacio, bueno, definitivamente usted nos incentiva a hacer nuevos proyectos con este legado que usted nos está dejando.